¿Qué tal? Jesús les bendiga. Es un gusto estar con ustedes para compartir en este día la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es viva, eficaz, y nuestro Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios es la guía que cada uno de nosotros, hombres y mujeres aquí en la tierra, debemos tener para poder vivir en la gracia y en la bendición de Dios. Y en este día yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, del verso 34 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dijo Jesús. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Maravillosa la palabra de Dios, y ahí Jesús nos habla en primer lugar diciendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y yo pregunto y me pregunto, ¿nuestra comida también es en este tiempo hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida? Y si nosotros nos decidimos a hacer la voluntad de Dios, ¿y cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Y cuando nosotros nos decidimos a hacer la voluntad de Dios, comenzamos a caminar un camino de bendición, un camino de gracia, un camino que constantemente nos va sorprendiendo con la mano de Dios extendida sobre nuestra vida. Y en la Biblia vemos hombres que comenzaron a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y vemos hombres, por ejemplo, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, a Pedro y Andrés, a Leví, que después fue Mateo, que dejaron todo, dejaron sus trabajos, dejaron todo para hacer la voluntad de Dios, para seguir el camino de Dios. Y en este tiempo Dios también, a través de su palabra, nos llama a hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Y una de las cosas importantes en este tiempo es, como nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y es cierto, si nosotros caminamos o vamos en el automóvil por un campo y lo vemos, por ejemplo, sembrado de trigo, ¿qué vemos nosotros? Cuando el trigo está a punto para ser cosechado, para ser recogido, esas espigas se vuelven de un amarillo tan claro que parecen blancos. Y ahí el dueño del campo y nosotros, que quizá estamos paseando, nos damos cuenta que ese trigo está listo para ser recogido. ¿Y qué nos dice el Señor en este tiempo? Que miremos el campo, pero no el campo de trigo, que miremos ese gran campo que es la tierra y cada uno de sus habitantes. Y vamos a ver en el hombre y en la mujer de este tiempo cómo también están listos para ser recogidos por la palabra de Dios y para ser llevados al granero de Jesucristo, que es su iglesia, que es la casa de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que los campos están blancos para la siega? Al ver la necesidad de la gente. Vemos a la gente a nuestro alrededor, ¿y cómo los vemos? Iguales a nosotros, yendo, viniendo, entrando, saliendo, trabajando, pero detrás de cada una de las personas que nos rodean hay una necesidad. Y nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, somos los responsables de mirar ese campo, de mirar cada hombre y cada mujer y poder alcanzarle la palabra de Dios, poder decirle: un Dios te bendiga, un Jesús te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? No importa quién sea, a veces la gente se ve tan despreocupada que parece que no necesita nada, pero allí está, el campo está listo para ser segado, para ser cosechado. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Y dice así: y el que siega recibe salario y recoge fruto
para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y es cierto, Dios no es deudor de nadie. Todo lo que nosotros podamos hacer para Dios, grande o pequeño, no importa, porque la palabra de Dios dice a través de nuestro Señor Jesucristo: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, en lo poco, en lo mucho, un saludo, un Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estoy orando por vos. Sabemos que grande va a ser la recompensa y que pronto vamos a poder disfrutar de la recompensa de Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Y nosotros vemos ejemplos tremendos en la Biblia de hombres, de mujeres que fueron llamados por Dios para cumplir la voluntad de nuestro Dios y no perdieron la recompensa. Cientos de personajes de aquí en la Biblia que no han perdido su recompensa. Y yo quiero contarte algo brevemente. Yo conozco también un hombre que también quizá fue como Abraham, que un día Dios le dio un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Abraham y Sara no podían tener hijos. A los 90 años engendran a Isaac, el hijo de la promesa que Dios le había prometido. Y realmente Sara descreyó de la promesa de Dios. A mi edad, 90 años, voy a tener un hijo, voy a engendrar un hijo, lo voy a llevar en mi vientre, lo voy a amamantar. Increíble, pero Dios se lo dio. Pero ¿qué pasó? Un día Dios le dice a Abraham: entrégame a tu único, a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue obediente a la palabra de Dios y entregó, o fue a un monte para ofrecer en sacrificio a su hijo, al único, al primogénito, al único hijo que había tenido y que iba a tener con Sara, al hijo de la promesa de Dios, pero fue obediente al mandato de Dios. Y allí fue con Isaac. Isaac no sabía lo que iba a pasar. Allí cargaron la leña, cargaron todo lo que necesitaban para el holocausto. Isaac le preguntaba a su padre: Padre, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? No te preocupes, vamos a llegar. Y allí llegaron al altar donde Abraham tenía que sacrificar a Isaac. ¿Y qué pasó? Cuando Abraham levantó su cuchillo para sacrificar a su único, al único que Dios le había dado, Dios le dijo: detén tu mano, Abraham, porque he visto que me eres obediente y que cumples con lo que yo te demando. ¿Y qué hizo? No tuvo que sacrificar a Isaac y allá había un cordero enredado entre una zarza y allí los dos, padre e hijo, sacrificaron al cordero. Y en la simiente de Abraham, dijo Dios, fueron benditas todas las simientes de la tierra. Y por eso nosotros hoy somos llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se olvidó de Abraham como de ninguno de estos hombres que hemos visto aquí en la palabra de Dios. Y yo conozco un hombre también, un hombre que un día Dios le dijo: entregame todo lo que tenés. Y muchas cosas tenía ese hombre, muchos bienes, muchas posesiones, muchas cosas que había adquirido durante muchos años de su vida, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y cuando conoció a Dios, Dios comenzó a hablarle y Dios comenzó a inquietarlo y Dios comenzó a decirle: bueno, ahora entregame todo lo que tenés. Y yo me imagino que este hombre estaba en una lucha espiritual, diciendo: Dios, estoy trabajando desde pequeño y ahora me pides que te entregue todo lo que durante tantos años me costó hacer, el trabajo de mis días, de mis noches, mi esfuerzo, y ahora vos me pedís que te entregue todo. Llanto y muchas oraciones hasta que llegó un día que dijo: bueno, te entrego todo lo que tengo te lo entrego. Habló con su esposa y le dijo: Dios me está pidiendo todo para servirle, para llevar la palabra de Dios al mundo, a donde Él nos envíe. ¿Estás de acuerdo? Y la esposa dijo: sí, vamos. Tomamos nuestros hijos, una ropita, lo que tenemos, y ahí nos largamos a predicar la palabra de Dios, a cumplir con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Yo te quiero decir que yo conozco a ese hombre, yo conozco a esa mujer, porque somos nosotros, Carlos y María Anacondia. Y quiero decirte algo, que a pesar de todos nuestros defectos y errores, tratamos de serle fieles a Dios y al llamado de Dios conforme lo que dice la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, Dios no fue tampoco y no es deudor de nosotros, porque lo poquitito
que nosotros le pudimos entregar como hicieron estos hombres, cada hombre de la Biblia, Dios nos los devuelve día a día multiplicado al 100 por 1. Entonces por eso yo quiero decirte que mires a tu alrededor, que veas la necesidad de la gente, que te fijes que los campos ya están listos, que el corazón de los hombres y de las mujeres anhelan que alguien les hable de Dios. Y esa es la labor de nosotros como iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, porque los campos están blancos y están listos para la siega. Y yo quiero decirte algo más, que cuando nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor en servicio, en amor, en gracia, en el hogar y fuera del hogar, en la iglesia y fuera de la iglesia, Dios no nos deja solos. Dios envió al Consolador que está con nosotros y en nosotros, el que nos capacita para hacer el servicio a Dios. Y quiero dejarte por último esta maravillosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 38, y dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y así también Dios te unge a vos y Dios me unge a mí y Dios unge a su iglesia para que podamos libertar a los oprimidos, predicar la palabra, dar una palabra de amor, una palabra de afecto, una palabra de cariño, una palabra de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Y recuerda siempre que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y que Jesús dijo: Padre, envía obreros a la mies. Y nosotros somos esos obreros. No hace falta mucho más. La palabra de Dios en tu boca, una palabra de amor, una palabra de esperanza a la gente que lo necesita. Y ahora quiero que juntos hagamos esta breve oración. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que en este día tú me des un corazón sensible, amoroso, misericordioso, Señor, para poder tender mi mano y llevar tu palabra a cada rincón, a cada persona que lo necesite. No, Señor, que me envíe solamente a países lejanos, sino en el lugar donde yo me muevo. Una palabra, Señor, un Dios te bendiga, un Jesús te ama, una palabra de aliento a aquel que parece que está desorientado y desesperanzado. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia y la unción de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús te bendiga.